Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos siguen por medio de Facebook Live, de la Presidencia de la República y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Soy José Vicente Troya, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica. El PNUD es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que está liderando en conjunto con la Agencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y nuestros socios de implementación Conservación Internacional y la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza el proceso de formulación del proyecto Transición hacia una economía verde urbana, generando beneficios ambientales globales. Este proyecto será financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial y esperamos que su ejecución inicie el próximo año y concluya en el año 2026. Es en el marco de este proyecto y a pedido del ministro de Ambiente, don Carlos Manuel Rodríguez, que estamos organizando este panel de alto nivel titulado Transición hacia una economía verde urbana, ¿qué tipo de reformas son necesarias para lograr un gran área metropolitana sostenible? Tenemos hoy un panel de lujo conformado por la primera dama de la República, doña Claudia Doblés, el ministro de Ambiente y Energía, don Carlos Manuel Rodríguez, quien en unas semanas asumirá el cargo de presidente ejecutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el fondo más importante del mundo para la conservación y protección de la biodiversidad. También nos acompaña doña Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, doña Alejandra Hernández, viceministra de Hacienda, don Johnny Araya, alcalde de la Municipalidad de San José. También nos está acompañando don Tomás Martínez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y doña Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. El panel de esta tarde estará estructurado en 3 momentos. Primero, transmitiremos un video de 5 minutos que explica los objetivos y alcances del proyecto Transición hacia una economía verde urbana. Acto seguido, pediré a cada una de las personas panelistas responder una pregunta que les tenemos preparada haciendo una ronda. Sabiendo que son 7 los panelistas, queríamos pedirles que por favor no demoren más de 3 minutos en responder esta primera consulta. Luego de esa primera ronda de preguntas vendrá una segunda que también tendrá que ser contestada en un plazo máximo de 3 minutos por persona. Al finalizar esa ronda y dependiendo de cómo estemos con el tiempo, recogeremos algunas preguntas de seguimiento que vengan de las personas que están en las redes. Por ahora les agradezco a todos y todas su participación y vemos a continuación el vídeo que les hemos preparado que resume el proyecto que auspicia este panel. Por favor, el vídeo. El proyecto Transición a una economía verde urbana generando beneficios ambientales globales es una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Unión Mundial para Conservación de la Naturaleza y de Conservación Internacional. Es financiada por el Fondo de Medio Ambiente Mundial y se ejecutará entre los años 2021 y 2026. Se enmarca en el esfuerzo nacional de reactivación económica tras la pandemia del COVID-19 y tiene por objetivo lograr una reactivación económica descarbonizada en el gran área metropolitana a través de la reforma fiscal y de políticas y la planificación urbana integrada sostenible. En el gran área metropolitana se concentra el 63% de la población del país y el 78% de la fuerza laboral, actualmente golpeada por el impacto económico y social de la pandemia. También es el epicentro de problemas económicos, sociales y ambientales. Hasta un 21% del ingreso del gobierno central depende del consumo de hidrocarburos. La emergencia del COVID-19 ha reducido ese consumo y así la capacidad financiera del Estado de enfrentar los desafíos de la crisis en la ciudad. Un 46% de la población se desplaza todos los días de un cantón a otro, en autos con pocos pasajeros o en transporte público muy centralizado, generando congestionamientos que le cuestan al país un 3.8% del Producto Interno Bruto. El aumento en los tiempos de viaje en horas pico creció 40% en 4 años. La mayor parte del alcantarillado de la ciudad vierte agua no tratada en los ríos. Al 2050 se proyecta un aumento de temperatura promedio de hasta 1.5 grados centígrados. El Valle Central, que fue de las zonas más biodiversas del país, ahora solo tiene un 45% de cobertura arbórea,
pero está fragmentada y degradada. Finalmente, hay insuficiente capacidad de los municipios de ejecutar fondos o recaudar tributos que asistan la generación de empleo y la reactivación económica. Estos son algunos de los problemas que se propone resolver. Al 2026, el proyecto habrá invertido más de 10 millones de dólares de cooperación internacional y más de 90 millones de dólares de contrapartida doméstica para beneficiar al menos 2.100.000 personas en 20 cantones, restaurar 2.400 hectáreas con cobertura forestal y contar con 17.400 hectáreas de tierras con prácticas mejoradas, incluyendo trama verde en corredores biológicos interurbanos y huertas urbanas. Reducir más de 1.300 toneladas métricas equivalentes de carbono por acciones en el sector transporte, residuos sólidos y tratamiento de aguas servidas. Para lograr estas metas globales, se proponen 4 componentes. El primero tiene por resultado que gobiernos locales y el nacional fortalezcan instituciones, procesos y capacidades para llevar a cabo reformas basadas en evidencia y una planificación integrada sostenible en la gran área metropolitana. Esto se verificará al lograrse 5 acuerdos multisectoriales relativos a saneamiento de aguas, movilidad sostenible, planificación urbana y planes de gestión de corredores biológicos interurbanos. Se propondrán 6 reformas legislativas para reducir emisiones y pérdida de biodiversidad en paisajes urbanos. Finalmente, se espera mejorar la capacidad institucional de municipios para implementar estas reformas y mejorar la planificación urbana sostenible. El segundo componente resultará en gobiernos locales y el nacional, realizando inversiones integradas sostenibles, bajas en carbono, resilientes para la conservación y restauración de tierras. Esto se medirá por la tasa de cambio de diversidad de aves, por el aumento de área total de cobertura forestal en zonas de intervención y según la abundancia de macroinvertebrados bentónicos y el índice físico-químico de ríos. El tercer componente logrará reducir la brecha financiera para implementar el Plan Nacional de Descarbonización en lo concerniente a restauración del paisaje urbano, movilidad eléctrica, manejo de residuos sólidos y de aguas residuales. También generará nuevos empleos verdes con igualdad de género. Esto se verificará con la generación de al menos 10 millones de dólares adicionales producto de la operacionalización de instrumentos legales desarrollados en el componente 1. Se verificará también con el aumento de financiamiento municipal producto de nuevas tarifas e impuestos municipales que se destinen a la reactivación económica, generación de empleos verdes y enverdecimiento de la industria, manufactura y los servicios. El cuarto componente procura que las soluciones y mejores prácticas generadas sean compartidas en la Plataforma Global para Ciudades Sostenibles, otros eventos globales y comunidades de práctica. Este proyecto forma parte de una iniciativa global liderada por ONU Ambiente, que involucra varias ciudades en diversos continentes, facilitando estos intercambios. Con esta iniciativa y con la colaboración de todas las instituciones y socios participantes, transformaremos el gran área metropolitana en una ciudad sostenible y resiliente, marcando el camino para la transición del país hacia una economía verde, descarbonizada, inclusiva y en igualdad de género. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de esta breve introducción al proyecto de PNUD, UICN, CI y las instituciones aquí representadas que están formulando un proyecto que en esta ocasión es un proyecto país. Comienzo con la primera pregunta, recordando nuevamente a los panelistas que por favor no tomen más de 3 minutos en sus respuestas. ¿Qué reformas o grandes acuerdos necesitamos alcanzar para hacer de la GAM una ciudad sostenible, resiliente y descarbonizada? Quisiera pedirle que la señora primera dama, por favor, proceda a contestar esta primera pregunta. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy especial para el señor representante del PNUD. Muchísimas gracias también por la colaboración en la elaboración, la organización de este evento. Un saludo muy especial al ministro de Ambiente, a la ministra de Vivienda, a la señora viceministra de Hacienda, a el señor presidente ejecutivo, presidenta ejecutiva,
a don Johnny, alcalde de San José, y bueno, muy especialmente a todas las personas que nos están viendo, que nos están viendo por redes sociales. Muchísimas gracias. Muy rápido porque sé que somos varios panelistas y voy a procurar ser acotada. Yo creo que hay tres grandes rubros a los que a mí me gustaría destacar, que creo que tienen que ser los tres grandes acuerdos. El primero es tener financiamiento adecuado para poder generar todos estos cambios y para poder realmente transicionar a una economía verde. Y es importante no solamente tener este tipo de financiamiento de parte de los organismos muchas veces sin fines de lucro o multilaterales, sino del aparato financiero como tal. O sea, creo que tiene que haber un entendido de que el desarrollo económico tiene que estar modificándose, tiene que estarse adaptando, que el paradigma es otro, que el paradigma cambió, y priorizar obviamente los retornos de inversión socioeconómicos más que en algunos casos financieros, porque algunos proyectos realmente se tiene que medir su costo-beneficio por un retorno socioeconómico y no financiero. Luego, el otro punto es promover realmente un desarrollo desde los territorios. Y aquí estamos hablando del gran área metropolitana. Yo creo que eso aplica en general para los territorios desde un punto de vista de escala. ¿Cómo le damos escala también a nuestro manejo territorial? El gran área metropolitana podríamos decir que tiene un contexto de alguna forma regional, una escala a la cual nuestra gobernanza no necesariamente le llega. Nosotros tenemos herramientas que se hacen a nivel nacional, las sombrillas, la visión país, los planes de ordenamiento territorial en general para el país. Tenemos también de parte de los gobiernos locales las herramientas de ordenamiento territorial, como por ejemplo los planes reguladores, pero tenemos una brecha que tenemos que trabajar, que es la que le da un pensamiento a nivel regional, una escala mayor, sobre todo porque tenemos un territorio, una división territorial relativamente fragmentada. Y si queremos lograr tener un entendido de potenciar las regiones, pues también tenemos que tener sinergias a nivel de no solo el gobierno nacional y los gobiernos locales, sino entre gobiernos locales, que son sinergias que podrían dar muchísimos beneficios y que mejoran literalmente una gestión con una visión más regional. Y que potencian obviamente lo que tiene cada una de las regiones y que también puede llevar respuestas muchísimo más estratégicas a las necesidades que puede tener cada una de las regiones, en este caso el gran área metropolitana, pero en general una visión muchísimo más estratégica. Y por último, y en este tal vez es en el que me extiendo un poco más, ¿cuáles son las medidas estratégicas con las que nosotros podemos realmente mejorar la resiliencia de nuestra gran área metropolitana y en general la resiliencia de nuestras ciudades? Bueno, cuando hablamos de resiliencia, no solamente hablamos a nivel de lo cual me quisiera referir, a nivel de infraestructuras, sino que son ciudades, un gran área metropolitana que busca realmente generar acciones e inversión que puedan disminuir la brecha social, que puedan disminuir la inequidad que existe, creo yo, que la crisis sanitaria, la pandemia también ha evidenciado muchas inequidades que estaban ahí y que se han exacerbado en un contexto de cambio climático más pandemia. Es todavía más importante devolverle las ciudades a las personas, es todavía más importante contar con espacios públicos de calidad, generar mayor habitabilidad urbana, mayor inclusión en los espacios públicos y en general, porque eso tiene un impacto a nivel social y una región resiliente, una ciudad resiliente siempre ser una ciudad participativa y en donde tenemos iniciativas también desde las fuerzas vivas de la sociedad. Generar inversión de capital. ¿Y cuál es el tipo de inversión de capital que tenemos que generar a mi mejor entender? Bueno, es aquel que genera no solamente desarrollo, sino también con una visión de resiliencia, muy enfocado, creo yo, en el contexto en el que vivimos, muy enfocado en la mejora de los servicios que le damos a la ciudadanía. Y aquí me refiero a los servicios de conectividad, que a su vez todos estos
lo que buscan no solamente es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, pero también cerrar brechas sociales. Entonces, realmente la conectividad en todo sentido, en el sentido desde la brecha digital, pero también la conectividad a nivel del transporte público como un servicio indispensable para toda la ciudadanía, la mejora en servicios de agua, la mejora en otro tipo de servicios que se puede traducir en inversión de capital que a su vez genera empleo, que a su vez genera desarrollo y bienestar. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Nada más quisiera decir que esto nos da iniciativas tan importantes desde el ámbito de la sociedad civil como también desde el liderazgo de las alcaldías. Y aquí pues reconocer y agradecer también la participación y el trabajo conjunto que hemos tenido con los gobiernos locales, específicamente con la ciudad de San José, y también reconocer iniciativas importantes a nivel de sociedad civil como lo han sido para corredores biológicos, iniciativas como rutas naturbanas que creo que son un ejemplo importante de cómo este trabajo se tiene que dar desde todos los sectores. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al ministro de Ambiente y Energía, don Carlos Manuel Rodríguez. La misma pregunta y al mismo tiempo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y yo hago eco de las palabras de bienvenida a doña Claudia para, pues, para aprovechar más eficientemente el tiempo. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que esta discusión que estamos teniendo el día de hoy es una discusión que están pasando en muchísimos otros países, particularmente en países industrializados, en especial los países europeos, donde pues se están planteando cuál es ese nuevo modelo económico y de desarrollo que tenemos en donde tenemos que tener el acuerdo político para no caer y volver a esa normalidad, cuando la normalidad era en primer lugar el problema grande que teníamos, y que esa normalidad, ese status quo era lo que nos limitaba el avance para poder cumplir las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y esa normalidad tiene dos características, o ese modelo que queremos cambiar, transformar, tiene dos características. Uno es la exclusión social y el otro el desconocimiento de los límites que tiene el planeta de proveer bienes y servicios de manera sostenible. Y que por lo tanto la lógica es, en el contexto de cómo resolvemos el problema sanitario y la recesión económica que tenemos entre manos y en ciernes, ¿cómo podemos generar un balance entre esas soluciones de muy corto plazo en temas de salud pública y reactivación económica, a la vez que hacemos esta otra inversión hacia ese nuevo modelo que nos generará no solamente una mejora en desarrollo humano y que el contexto del desarrollo económico esté balanceado con la capacidad que tiene los recursos naturales de proveernos de bienes y servicios, sino que, muy importante, que nos haga una sociedad y un mundo mucho más resiliente. El COVID-19 nos ha puesto en manifiesto muchísimas cosas, y una que yo quiero recalcar es la gran fragilidad y resiliencia que tiene la humanidad a eventos globales. Si esto nos está pasando con el COVID, pues la crisis de pérdida de biodiversidad y cambio climático serán temas muchísimo más grandes que porque el abordaje del COVID se da en el contexto de que buscamos llegar a ese punto donde hacemos la flexibilización de la curva y empezamos a controlar el problema de la pandemia. La pérdida de biodiversidad y cambio climático no tienen puntos para bajar, sino que hay puntos de no retorno, y de ahí que en ese contexto tenemos que entender que esta discusión la estamos teniendo, y pocos países de renta media y en vías de desarrollo han tenido la oportunidad de tener esta discusión que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, yo creo que un tema tremendamente importante es este acuerdo político hacia dónde vamos. Y yo veo con alguna preocupación que algunos sectores de nuestra sociedad solamente ven las acciones de muy corto plazo en el abordaje de la crisis sanitaria y la recesión económica que tenemos en ciernes, y no ven la oportunidad de poder invertir a mediano plazo en hacernos una sociedad muchísimo más resiliente a los eventos globales, incluso a los eventos nacionales, y que en ese contexto tenemos que ver esto. Ese acuerdo político, esa visión es muy importante, y yo creo que, viendo la discusión política que ha habido alrededor del tren eléctrico urbano, yo diría que el tren más caro es aquel que no se hace.
y en ese sentido este proyecto viene a fortalecer una serie de otras iniciativas en donde, y creo que es muy importante resaltar que esta es la primera vez que en Costa Rica el Ministerio de Ambiente lleva adelante un proyecto GEF que no es dirigido exclusivamente a las prioridades institucionales del MINAE, sino ve a largo plazo acciones transformadoras con todos los actores políticos, sociales y económicos a nivel nacional y al nivel subnacional. Y que en esto creo yo que ese avance es sustantivo. El GEF nos ve a nivel internacional de cómo Costa Rica con esta propuesta innovadora quiere hacer un esfuerzo que es muy atípico en lo que el GEF financia y que aquí no solamente los beneficios que puedan haber para el país, sino los beneficios que puedan haber para otros países beneficiados por los fondos GEF, y que eso me parece importantísimo. Y concluyo diciendo que Costa Rica ha logrado, en temas de desarrollo humano, en temas de salud, en temas de educación y en temas ambientales, ha logrado avances sustantivos. Y muchas veces, cuando se dispara un proceso de largo plazo, a veces nos agobia la magnitud y la escala del reto. Y estamos en una situación muy similar a como lo estuvimos en el pasado con muchos de esos otros retos. Vemos la transición hacia una economía verde y ciudades sostenibles como un reto tremendamente complejo y muy difícil, pero lo hemos hecho muchas veces en el pasado. Y creo que no tengo yo la menor duda que en 10, 15 años esta inversión que estamos haciendo, que nace de varios gobiernos atrás, pero que se le da muchísimo más atención en este gobierno, nos va a dar muchísimos réditos, que no solamente es importante desde el punto de vista de los réditos, sino es una responsabilidad generacional que tenemos nosotros en este gobierno. Yo soy sumamente optimista y no tengo la menor duda que mis nietos al año 2035 se van a estar bañando y van a estar pescando en los mismos ríos que mi abuelo en 1950 se estuvo bañando y estuvo pescando peces. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias. Ahora quisiéramos dar la palabra a doña Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. Por favor, adelante. Muy buenas tardes, realmente muchísimas gracias, don José Vicente. Muy buenas tardes a todos los y las distinguidas panelistas y muy buenas tardes a todos los que nos ven por las redes sociales. Con relación a su pregunta específica, ¿cuáles podrían ser esos grandes acuerdos? Yo diría que 3 fundamentalmente. Uno, ya lo mencionaba doña Claudia, y es ese acuerdo relacionado con la gobernanza regional. La gran área metropolitana no es un solo cantón, son varios cantones y necesitamos fortalecer sin duda esa gobernanza regional, ese ponernos de acuerdo entre los diferentes cantones, con los diferentes distritos, sobre qué queremos y cómo lo queremos. En este tema de la resiliencia hay una gobernanza también a través de cuencas y eso no cubre un solo cantón. Entonces, sin duda, la gobernanza regional es un acuerdo muy importante que debemos considerar. El otro acuerdo importante que considero debe fortalecer este proceso es lo que se denomina la gestión de suelo. Más allá de decidir qué y cómo, necesitamos ver cómo vamos a gestionar ese suelo que ya está construido en muchos casos y por lo tanto necesita instrumentos de gestión. Y con esos instrumentos de gestión lograríamos, entre otras cosas, darle un mayor acceso a muchas familias de escasos recursos que no tienen acceso al suelo. Muchas veces nos preguntamos por qué hay precarios o por qué hay asentamientos informales. Bueno, los hay porque a esas familias les gustaría tener una vivienda en otro sitio, pero no tienen acceso a suelo en otro sitio. Entonces, esa gestión de suelo que se hace a través de diferentes instrumentos, ¿verdad? Hay diferentes instrumentos con los cuales se puede ayudar a la gestión de suelo. Me parece que es otro acuerdo importante, pero es un acuerdo importante que se tiene que realizar, no solo como una iniciativa, una guía del gobierno nacional, sino entre los gobiernos locales y los y las ciudadanas. ¿Por qué? Porque el suelo le pertenece a los y a las ciudadanas. Que lo ordena ese territorio o ese suelo, las municipalidades, eso es así. Por lo tanto, ese proceso de ese acuerdo tiene que ser especialmente entre los gobiernos locales y los y las ciudadanas, siempre pues teniendo esa política pública global desde el gobierno nacional.
Y finalmente diría que hay un tema importante, pero es más micro, que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. Creo que ya es importante ir introduciendo en las ciudades ese tipo de soluciones basadas en naturaleza con las cuales logramos mayor resiliencia y también el acuerdo nacional de incorporar los diferentes instrumentos, metodologías constructivas asociadas al concepto de construcción sostenible. Gracias. Muchísimas gracias, ministra. A continuación, quisiéramos darle la palabra a la viceministra de Hacienda, doña Alejandra Hernández. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, don José Vicente, y un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales. Efectivamente, como decían mis compañeros, parte de transicionar hacia una economía verde no se puede pensar sin un gran acuerdo en muchísimos puntos, y a mí con lo que me corresponde en términos económicos y tributarios es fundamental poder promover conversaciones y análisis de manera conjunta de sobre todo cómo pensar en diversificar esas fuentes de financiamientos y esas fuentes de ingresos. Hasta ahora el país ha tenido una gran dependencia en cuanto a ingresos que vienen sobre todo de tributos correspondientes a todo lo que tiene que ver con combustibles o bienes de la economía carbonizada. Y en ese sentido yo quisiera plantear que hay elementos que desde el gobierno central y desde los gobiernos locales requerimos conversar, y requerimos conversar al respecto de la diversificación de fuentes de financiamiento vía tributos y sobre todo desde mecanismos de incentivos que tienen que ver con toda la promoción de la economía circular. Y cuando hablamos de tributos no es un reto menor, porque ciertamente, y les pongo un ejemplo, el impuesto a combustibles, y ya muchos de ustedes sabrán, representa para las cuentas nacionales un 1.4% del Producto Interno Bruto. Entonces, plantear esa transición es fundamental. Yo creo que se puede, muchos países lo han venido haciendo, pero sí requiere un esfuerzo técnico coordinado de muchísimas valoraciones, estudios, tanto desde el Ministerio de Hacienda como desde otras dependencias, porque sí requiere hacer esa transformación en términos de las valoraciones que se han venido desarrollando a lo largo de los años. Otro elemento que es fundamental es tener en cuenta cuando conversamos sobre la propiedad de los vehículos. El flujo de vehículos que hay en el gran área metropolitana es impresionante, y lo veíamos en el video. La forma que nosotros nos transportamos los costarricenses termina siendo bastante individual, y en esos términos hay muchísimos elementos y hay muchísimas valoraciones que se pueden hacer en términos de poder generar algunas reformas, algunas valoraciones. De hecho, nosotros desde la Dirección General de Hacienda este año nos hemos dado la tarea de poder conversar sobre la propiedad de vehículos y hacer un análisis que no solo tiene que ver con la propiedad, sino en las características de estos vehículos y el impacto que tienen en el ambiente, porque en el sistema fiscal finalmente, ciertamente hay una fuente de tributos que ingresa, pero con el impacto del cambio climático también tenemos una salida de recursos importante. Y es en ese balance tributario que es fundamental hacer el adecuado análisis y balance de valoraciones de manera conjunta. Muchísimas gracias, señora viceministra. A continuación, quisiéramos dar la palabra al alcalde de la Municipalidad de San José, don Johnny Aray. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos los panelistas y a los que nos siguen en redes sociales. En primer lugar, tenemos que hablar del ordenamiento territorial y de la planificación urbana. Lamentablemente, el crecimiento de la GAM ha carecido de planificación tanto por la ausencia de planes reguladores en muchos de sus cantones, así como por la inexistencia de un plan regional para este territorio, un poco lo que decía Irene. En 1982 se aprobó el Plan GAM,
que al cabo de los años perdió vigencia y quedó completamente desactualizado. Luego tuvimos el PRUGAN en el 2008, que no terminó el proceso de aprobación, y dio pie al Plan GAM en el 2013, que tampoco está vigente, en el tanto no ha sido asumido como un instrumento vinculante para las diferentes administraciones municipales. Destaco entonces la ausencia de dos instrumentos absolutamente necesarios. En primer lugar, un plan regional que incorpore lineamientos que sean debidamente concertados por las municipalidades que forman parte de la GAM. Sugiero que se tome el plan como base del Plan GAM y se haga un trabajo de validación para superar la debilidad que tuvo ese proceso de no incorporar de la mejor manera los criterios de los gobiernos locales. Y propongo en este sentido que el IFAN, en conjunto con el INVO, asuman la tarea de iniciar ese esfuerzo en coordinación con las federaciones municipales de las 4 provincias. En segundo lugar, la ausencia de una instancia intermedia de planificación y coordinación regional que tendría que ser, a mi juicio, creada por ley. Este es un tema al que se le viene dando vuelta desde la constituyente del 49. Pareciera que no sería políticamente viable pensar en una instancia de gobierno metropolitano, pero sí es absolutamente necesario legislar para crear un instrumento que venga a llenar ese vacío. Y aquí también sugiero que el IFAM, a través del PNUD o de algún otro organismo multilateral, proponga un proyecto de cooperación para que construyamos una propuesta que se convierta en la base de un proyecto de ley. Sin esos dos instrumentos, para mí, es muy difícil lograr hablar de una GAM sostenible. Pero como no se trata de cruzarse de brazos ante esos vacíos, hay temas importantes que echar para adelante. Y para mí, uno de los proyectos importantes que ayudará en los propósitos planteados es, por supuesto, el proyecto del tren eléctrico, que nos va a ayudar a articular espacial y social y ambientalmente el gran área metropolitana. Pero el otro tema que yo agregaría es la necesidad de retomar el proyecto del rescate de la cuenca del Río Grande de Tárcoles. Ese proyecto se inició con mucha fuerza a principios de la década de los 90, con un gran protagonismo de los gobiernos locales. Sin embargo, en algún momento, en esa época, lo asumió el MINAE y se debilitó, tengo que decirlo, la participación de los gobiernos locales. Hay un voto de la sala que nos obliga a todas las instituciones públicas relacionadas a retomar acciones, pero aún tenemos que reconocerlo, no hemos logrado avanzar. Yo estoy convencido que este es uno de los problemas ambientales más serios que tiene el país y tenemos que volver a colocarlo en la agenda de las municipalidades, de las instituciones del gobierno central, sector privado y sociedad civil. Y aquí también creo que es necesario, creo que también lo sugirió Irene, estudiar la posibilidad de promover legislación para que las cuencas se puedan convertir en unidades de ordenamiento territorial. Aquí hay que rescatar que alrededor de las cuencas han surgido propuestas como parques lineales, como el que ha planteado Rutas Naturbanas, que citó doña Claudia, para el río Torres y María Aguilar, y debemos, por supuesto, promover el concepto de corredores verdes en todas las cuencas de los ríos que atraviesan el gran área metropolitana. En síntesis, pues estas son algunas sugerencias que yo doy con respecto a la pregunta que se nos ha planteado. Muchísimas gracias, don Giovanni. Ahora quisiera pasarle la palabra a don Tomás Martínez, presidente del INVO. Bueno, muy buenas tardes. Especial agradecimiento al PNUD y a MINAE por la invitación. Un especial saludo a todos los jerarcas que me acompañan el día de hoy y a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que yo creo que esa reforma ya la empezamos. Yo creo que en esta administración empezamos un esfuerzo muy serio de resolver la estructura, la visión, la base del ordenamiento y los mecanismos habilitantes y facilitadores. Yo creo que ahí tenemos un gran avance. Yo creo que tenemos mucho proceso de planificación adelantado. Yo creo que hay que concentrarse más que en la replanificación, en la gestión. Creo que ahí hay que concentrar los esfuerzos. Y creo que hemos empezado un trabajo muy consistente en varios puntos. Y yo creo que la clave ahora es unir los puntos. Yo creo que movilidad, equidad social urbana,
estructura ecológica y gobernanza multinivel son los 4 grandes puntos que tenemos que unir sobre las que se basan realmente las grandes transformaciones urbanísticas. En tiempos de crisis hay que tener la capacidad de ver las oportunidades, de sentar las bases de una nueva área urbana, y voy a tratar de pasar muy rápidamente por esos 4 puntos que mencioné. El primero es la gobernanza metropolitana, tomando en cuenta que la GAM son 31 municipios, algunos de ellos muy pequeños. Es necesario articular estructuras de trabajo conjunto, pero creo que hay modelos que ya hemos arrancado que han funcionado con mucho éxito. Voy a citar brevemente 2. El Corredor Biológico María Aguilar, que ha puesto en concordancia 4 municipios, o la Mesa Técnica del Tren, que ha coordinado a 15 municipios bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Este modelo de gobernanza multinivel, es decir, del trabajo de gobierno central con municipios, con diferentes actores, creo que es el que hay que replicar. Creo que hay herramientas de planificación regional, como el Plan GAM 1330, que a su vez en su reglamento habilita herramientas intermunicipales de nivel subregional, y el reto está en ir bajando esa escala, hacer un trabajo de lo que se llama planificación en cascada, articular los diferentes niveles, porque probablemente van a aparecer diferentes proyectos y parte de los retos es construir ese portafolio de proyectos. El financiamiento, por supuesto, va a requerir herramientas innovadoras, recuperación de plusvalías, apoyos a negocios de economía circular, plataformas colaborativas, y mucha asociación pública-privada, por supuesto. Un segundo punto, la descarbonización. Creo que el tener un plan de descarbonización al 2030 nos plantea ya una visión. No hay nada peor que no tener un punto de llegada, porque cuando uno no tiene una visión, un punto de llegada, pues cualquier camino es válido. En el caso nuestro, creo que hay una visión de planificación clara, un plan de descarbonización que ya nos plantea una meta de aumentar la cobertura vegetal en Costa Rica un 60%, y de incorporar esa meta en las áreas urbanas, que es muy importante, corredores biológicos y áreas rurales, urbanas y costeras. Entonces, tomando en cuenta esto, también todos los planes de equidad social en sentido de planes urbanos integrales, la integración de las áreas informales con las áreas urbanas, y finalmente la estructura ecológica, que implique una mejora en todos los sistemas de áreas verdes y espacios públicos, bajo el desafío de lograr 2 cosas importantes. Los proyectos estructurantes como el tren, que nos van a permitir una conectividad interurbana, y también otro importante desafío que nos planteó el COVID, que es lograr ciudades de proximidad, es decir, reducir los viajes motorizados, lograr una cercanía a los usos, a los servicios, a los equipamientos, tomando en cuenta que la salud pública es una determinante nueva que tenemos que incorporar, que es un desafío tan fuerte como el cambio climático, y que por lo tanto la planificación urbana tiene un gran oportunidad ahora de contribuir a ese desafío. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos la palabra a doña Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Muy buenas tardes, un saludo a todas y a todos. Quisiera empezar diciendo que hay 4 grandes variables que tienen sustento en el tema de los acuerdos. Uno tiene que ver con la voluntad o las voluntades políticas, no solamente de las autoridades nacionales, sino también las autoridades locales, reafirmar, porque así estamos trabajando en este periodo con las alianzas multinivel. El segundo tiene que ver con la claridad en el plan de descarbonización, al menos 6 de los 10 ejes tienen que ver de forma directa con la gestión que hacen los gobiernos locales. Lo otro tiene que ver con, o un tercer elemento tiene que ver con ese gran pacto que tenemos que afincar en términos de los estímulos, los incentivos, los alicientes que no solamente pasan por los castigos o impuestos, sino más bien por revisar cuál es el pacto del siglo XXI en términos de los nuevos incentivos. Hay una serie, hay un paquete de exoneraciones del siglo pasado, de la era del carbón, que tienen que ser replanteadas si realmente queremos señales del Estado al mercado en función de incentivos que generen el interés de la economía real. Y además que estos incentivos también estén planteados desde el liderazgo de un sector financiero que incide en esa economía real.
Tendríamos que tener, y en este caso hay algunas grandes reformas, algunas son voluntades, otras son más estructurales, tanto en el ámbito nacional como local, en términos de lo que podríamos señalar, cuáles son esos temas, y esos temas ya están dados conforme se ha señalado en virtud de lo que podríamos señalar ese plan de descarbonización. Creo que, igual que lo ha planteado mi área rectora a través de la ministra, yo coincido desde el IFAN y con el trabajo que estamos haciendo con los gobiernos locales, que estamos hablando de una nueva planificación del uso del suelo para orientar los centros urbanos para que sean más compactos, más densos, intermodales, que el uso del suelo sea verde, sostenible, descarbonizado, que estimule la economía local, que aumente la plusvalía, que genere además el interés del sector privado en invertir. Y esto nos ordena totalmente el uso del transporte, nos ordena también el cómo vamos a construir. Hay una serie de instrumentos, Belén, por ejemplo, es el caso que se me viene ahorita a la memoria en términos de lo que están haciendo para orientar al sector privado en lo que es incentivos, digamos, formales o no financieros, o más bien financieros y no financieros, en virtud de que esas construcciones tienen que ser mucho más eficientes en materia de uso del agua y de la electricidad, conforme a nuestro 7º plan de energía y evidentemente a nuestro recurso hídrico. Yo quisiera ser muy concreta señalando que ya hay iniciativas, la Municipalidad de San José participa de forma activa en función de, por ejemplo, generar la agencia que está gestionando a la cuenca del río María Aguilar y también del río Torres, en donde estamos generando una serie de coordinaciones que luego podremos concretar a partir de lo que podríamos señalar es esa economía verde del siglo XXI. Muchísimas gracias a doña Marcela. Las intervenciones han sido muy claras y reflejan un denominador común respecto a una vocación irrevocable hacia la descarbonización. Reflejan una necesidad de acuerdos y de articulación multinivel y reflejan una vocación también por un logro de una mayor resiliencia y también de una mayor sostenibilidad. Ahí evidentemente los desafíos se dan la mano por el lado de la parte financiera y la parte de la gobernanza. Desde esa perspectiva, quisiera iniciar la segunda ronda de preguntas. En este caso vamos a invertir el orden y la pregunta es la siguiente. ¿Qué contribución prevé dar la institución representada en el periodo 2021-2026 para mejorar la sostenibilidad del GAM? Empezamos, por favor, nuevamente con doña Marcela Guerrero, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, esto se une a lo que podríamos determinar ha sido nuestro papel y nuestro rol. Número uno, hemos contribuido a generar, obviamente, a través de convenios, esta articulación con gobiernos locales del GAN, en el caso del tren eléctrico, para que puedan hacer un plan subregional e ir encabezando ese liderazgo, diríamos, a favor de esa economía verde y de la planificación del trabajo y de una serie de instrumentos que además les generan más beneficio en términos de ingresos. Esto está abiertamente ligado a lo que señalaba, hay que hacer algunas reformas de carácter legislativo en función de la ley de planificación, pero yo coincido con el alcalde de San José en que tenemos que ir poniéndonos al orden en lo que pueden ser resultados concretos. El IFAN ha determinado que la mayoría de estas aspiraciones las vamos a hacer en alianza. ¿Alianza con quiénes? Por ejemplo, estamos trabajando con el sector financiero para poder determinar unas señales concretas, estaremos anunciándolo el próximo mes, unas señales concretas a las municipalidades para poder invertir en bonos verdes y en bonos sociales. Es decir, el sector financiero, además de los estímulos que pueda dar el Estado, sea a través del gobierno local o el gobierno nacional, es dándole señales al sector inversionista sobre el tipo de economía que puede desarrollar.
Y esto implica que el IFAN quiere aumentar su cartera de recursos y gestionar además esos proyectos, ojalá llave en mano, esos proyectos que se van a generar alrededor del tren eléctrico, que están acopiando, digamos, la generación de empleo, otro tipo de economía, otro tipo de densidad del sector inmobiliario, trabajando de la mano también con estos grandes objetivos de cara al desarrollo sostenible que tenemos que cumplir. Y además señalar que estamos en alianza, por ejemplo, también con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Estamos por desarrollar toda una reforma y promover toda una reforma del Código de Hidrología, entre muchas otras tareas para poder generar nuevos sistemas pluviales. Estamos dándole un desarrollo a los gobiernos locales para empezar a desarrollar espacios urbanos a escala humana, es decir, desarrollar a partir de una serie de instrumentos tecnológicos, poder planificar en sus presupuestos, pero además en todo lo que tiene que ver con el espacio para las personas, revirtiendo totalmente la pirámide de movilidad. En fin, nosotros estamos desde nuestro plan estratégico de cara al 2030, lo hemos afinado para cumplir no solo con los objetivos de desarrollo sostenible, sino fundamentalmente darle evidencia y victorias rápidas para que estas economías verdes sean parte de la calidad de vida del siglo XXI de nuestra población. Muchas gracias, muchas gracias. Nos acaban de informar que doña Claudia debe retirarse. Quisiéramos hacer un espacio para que ella nos haga su última intervención, en el caso de que todavía se encuentre en la sala. ¿Me permiten este cambio de orden? Cambio. Muchísimas gracias, don José Vicente, y yo me disculpo de verdad por el cambio de orden. Muy rápidamente, nada más aclararle a todas las personas que nos están viendo que el despacho de la primera dama realmente no tiene ningún tipo de rectoría. El despacho de la primera dama justamente lo que hace es trabajar, facilitar espacios, coordinar justamente con los rectores competentes, muchos de ellos representados justamente en el panel de alto nivel del día de hoy aquí, para generar también dentro del gabinete sinergias que hagan posible que los procesos se den de una manera muchísimo más eficiente. Entonces, sí me gustaría nada más aclarar eso. Dentro del trabajo conjunto, el trabajo de coordinación que hacemos con los rectores, se encuentra a nivel de movilidad todo lo que es la puesta en valor, el robustecimiento, la modernización del transporte público bajo el entendido de la necesidad que tiene la mayoría de los costarricenses de un sistema de transporte público para realmente lograr llegar a sus oportunidades laborales, académicas, etcétera. En otro eje tenemos dentro de movilidad, tenemos transversal, pago electrónico. Pago electrónico es algo que se lleva con el liderazgo del Banco Central, pero que realmente forma parte también de esta modernización del sistema de transporte público y de la búsqueda de contar con mucha más información para poder hacer política pública basada en datos. Como tercer punto, tenemos todo lo que es transición de combustibles fósiles a movilidad cero emisiones. Aquí tanto un trabajo conjunto y de acompañamiento con el sector de transporte público para lograr generar una estructuración que les permita a ellos hacer este cambio, como generar las condiciones habilitantes también para que en el transporte privado haya incentivos para moverse a cero emisiones. Y por último, por supuesto, uno de los proyectos más importantes que lo concebimos como un amarre, como una columna vertebral de un nuevo sistema de transporte público, el proyecto del tren eléctrico, que al ser eléctrico en Costa Rica y con nuestra matriz eléctrica prácticamente 100% renovable, pues lo podemos decir cero emisiones. En el eje de ordenamiento territorial, trabajo conjunto que llevamos bajo el liderazgo de nuestra rectora, doña Irene, se trabaja obviamente la mesa técnica de la que se ha hablado aquí, orientada al desarrollo, orientado al transporte, importante porque creo yo que en otros países esto puede ser algo común, pero en Costa Rica realmente creo que es la primera gestión formal que se hace de poder unificar planeamiento tanto de transporte público como de ordenamiento territorial y planificación urbana para darle una mejor respuesta a la gente bajo el entendido de que el transporte público es pilar de desarrollo. Esto se trabaja con 15 cantones
Y aquí también, creo yo, es un ejemplo del trabajo conjunto multinivel, no solamente del gobierno nacional, sino también con los gobiernos locales y los diferentes sectores y las fuerzas vivas del gran área metropolitana. También tenemos el apoyo y seguimiento a los planes reguladores, entendiendo los retos que tienen muchísimos gobiernos locales para poder generar estas herramientas de ordenamiento territorial. Tenemos una mesa de acompañamiento, de seguimiento, de facilitación para que los gobiernos locales puedan generar estos planes reguladores, y también lo mismo con los planes reguladores costeros, que son tan importantes para, obviamente, incentivar la inversión, pero de una manera ordenada y sostenible. Trabajamos también con doña Irene muy de la mano, que esto es igualmente importante, todo lo que es acceso a vivienda. Y por último, yo no quisiera irme sin decir que dentro de una estrategia de trabajo regional, de generar escala, de generar sinergias, muy acertadamente el presidente ha generado delegados territoriales de cada una de las regiones, entendiendo que las estrategias que nosotros tenemos que generar para una región no son las mismas que para otra. No es lo mismo la estrategia de desarrollo que podemos generar para el gran área metropolitana, que es lo que nos corresponde hoy, que la que, por ejemplo, se está trabajando, y este es mi último punto, en la región Chorotega, que tiene condiciones, contextos, potencialidades completamente distintas, pero no me puedo ir aquí sin decir que parte del trabajo de coordinación que hace el despacho es justamente el trabajo de la región Chorotega con las fuerzas vivas, en donde también tenemos un trabajo multinivel con los gobiernos locales, las asociaciones de desarrollo, etcétera, para poder dar este planteamiento de desarrollo desde el territorio. Y bueno, con eso yo me despido. Les agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a don José Vicente, le agradezco muchísimo también al ministro de Ambiente, a don Carlos Manuel, por este evento, por esta coordinación, y obviamente a todos los participantes de este panel. Les agradezco por sus aportes y por el trabajo que hacemos todos los días. Muchísimas gracias. Vamos entonces a despedir a la primera dama y agradecerle mucho por todos sus valiosos aportes. A continuación, vamos a pasar la palabra a don Tomás Martínez. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, en la pregunta específica sobre la contribución que puede dar la institución en este periodo para la sostenibilidad de la GAM, pues yo creo que transicionar hacia una economía verde requiere mucho acompañamiento técnico. En ese sentido, el INBU está dispuesto a ponerse a disposición de ayudar, de coayudar en ese proceso de acompañamiento técnico en estas estructuras multinivel que ya habíamos hablado. Existe un compromiso nuestro con el plan subregional del área de influencia del tren y también en los planes de renovación urbana de los municipios. Creemos que hay que implementar este proyecto estructurante del tren y acompañarlo de un principio de fortalecimiento de la proximidad, de hacer ciudades a 20 minutos caminables, ciudades intermedias, ciudades pequeñas, en los diferentes áreas de cobertura de la GAM. Tener esa infraestructura de transporte público estructural menos contaminante, mejor balanceado en sus ocupaciones, con mayores frecuencias, con conectividad interurbana, va a ser fundamental. Y igualmente fortalecer el proceso acumulativo de las áreas verdes públicas. La mejor forma de trasladar, de consolidar esto, es trasladar economías y beneficios a un fondo intermunicipal que ayude a promover este tipo de proyectos, y concretamente el INBU va a dejar en este periodo algunos aportes tangibles, materiales y concretos. 3 bonos comunales de integración urbano-social, que les llamaba al comienzo del asunto, un plan subregional para el área de influencia del tren, planes de renovación para el área de influencia del tren, igualmente guías técnicas en ajustes de suelos, en espacio público, reglamentos actualizados, proyectos innovadores en vivienda, y probablemente un paquete de proyectos de vivienda estructurados bajo el modelo de alianza pública-privada. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, el alcalde don Johnny Araya tiene la palabra. Quiero decir, firmó un compromiso de aportar una contrapartida al proyecto Transición hacia una economía verde
por $20 millones en 5 años, a través de sus diferentes proyectos, en donde se incluyen actividades ligadas al urbanismo y a la conservación de la biodiversidad. Algunos temas que tienen que ver con la pregunta planteada. En primer lugar, creo importante destacar que la Municipalidad de San José ha sido pionera en la construcción de un nuevo paradigma urbano o de un nuevo relato para nuestras ciudades. Hace 15 años lanzamos el programa de repoblamiento y renovación urbana de nuestra ciudad capital para revertir tendencias equivocadas de crecimiento extensivo de la ciudad. Nuestra visión se ha orientado a un modelo de ciudad más compacto, con crecimiento en altura, usos mixtos, donde se privilegie el transporte público sobre el vehículo particular y se estimule, por supuesto, la movilidad activa con más espacios peatonales y el uso de la bicicleta. Ese nuevo paradigma urbano es replicable en todas las ciudades de la GAM y la idea es que se convierta en una visión regional que nos ayude a detener el acelerado proceso de conurbación que está convirtiendo este territorio en una mega ciudad con todos los inconvenientes que eso implica. Desde hace muchos años iniciamos un programa de reforestación urbana que hemos denominado Trama Verde y la idea es unir los corredores de los 2 ríos con los que limitan nuestra ciudad en el norte y en el sur con los diferentes parques a través de calles y avenidas arborizadas. También estamos trabajando, como lo dijo Marcela, en el tema de las cuencas de los ríos María Aguilar y Torres. Para apoyar la reforestación de estos sectores, contamos con 3 viveros municipales. Hemos recibido el apoyo del PNUD, del MINAE, con los fondos GEF, concretamente con el proyecto Paisajes Productivos, que nos ha permitido ampliar la infraestructura y el equipamiento de estas instalaciones. Somos parte de la primera agencia de cuenca que se creó para el río María Aguilar, que se llama AIRMA, junto con las municipalidades de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, y avanzamos en un proceso para crear una nueva agencia en el río Torres. Desde el 2003 tenemos un convenio con la Universidad Nacional que nos ha permitido monitorear la calidad del aire y del agua de los ríos, y este ha sido un instrumento valioso para construir una serie histórica con esos datos, pero lo más importante es que ha permitido tomar decisiones para reducir los niveles de contaminación. Cito como ejemplo los cambios que ha hecho Recope en la composición de los combustibles, teniendo como base la información suministrada por estos monitoreos. Este es un breve resumen de algunas actividades y proyectos que impulsa la municipalidad. No menciono otros para cumplir con el tiempo que se me ha concedido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Johnny. Por favor, adelante, la viceministra de Hacienda, Alejandra Hernández. Muchas gracias. Concretamente, el Ministerio de Hacienda viene trabajando desde el año 2013, pero recientemente en 2019, de la mano con los cooperantes, sobre todo en el análisis de los impactos fiscales que tienen las medidas verdes que estamos llevando hacia adelante. Y uno de los estudios que vamos a tener como resultados ahora en agosto de este año va a ser la evaluación de los impactos fiscales en las políticas de descarbonización del sector transporte. Creo que esto va a ser fundamental porque es a partir de ahí que vamos a tener los primeros resultados de lo que yo les planteaba en la primera consulta que me hacían, que tienen que ver con toda esta transición y estas modificaciones del sistema tributario. Sin duda alguna, el poder tener información, el tener acompañamiento de los cooperantes en términos de las experiencias a nivel internacional es fundamental para la toma de decisiones. Y en este sentido, en el impacto que el análisis de datos que nosotros tengamos, así como el acompañamiento que podemos hacer en términos de legales de todas aquellas propuestas que se presenten tanto en la Asamblea Legislativa, va a ser clave para el éxito de este proyecto. Entonces, en términos muy concretos, estamos abocados a analizar, estudiar la estructura tributaria de cara a la modificación en vías de concebir una economía verde. Muchísimas
Muchísimas gracias, doña Alejandra. A continuación, la ministra Irene Campos, por favor. Muchísimas gracias. Quería agregar sobre lo ya comentado, que les mencionaba que uno de los grandes retos o acuerdos que necesitamos es esa gobernanza regional. Y con relación a eso, el Ministerio de Vivienda ha venido trabajando, tal cual lo han dicho otros panelistas, en esta mesa técnica en la cual le llamamos Mesa Técnica del Tren, pero realmente es la unión de 15 cantones trabajando alrededor del concepto de desarrollo urbano orientado al transporte, en el cual se ha incorporado también el sector privado, porque definitivamente el tren potencia una serie de inversión privada en bienes y servicios, obras inmobiliarias, que eso también tiene que ser planificado. Entonces, desde el punto de vista de la colaboración o la contribución muy específicamente a esa gobernanza regional, estamos trabajando desde el Ministerio de Vivienda en esa coordinación y liderazgo en la mesa técnica del tren. Adicional a eso, les comentaba que otro reto se relaciona con todo lo que tiene que ver con instrumentos de gestión de suelo. Adicional a lo que ya ha venido realizando el INBU, nosotros también recibimos una cooperación de JICA, de Japón, y ellos nos han ayudado a través de esta cooperación a diseñar una serie de instrumentos o de información para mejorar la capacitación a las municipalidades en estos instrumentos de gestión de suelo y muy particularmente en este caso reajuste de terrenos, que es un instrumento que sirve especialmente para la renovación urbana. Es precisamente uno de los elementos importantes asociados al objetivo de tener ciudades más resilientes, sostenibles y verdes, ¿verdad? Entonces, precisamente la renovación urbana es uno de los medios más importantes para lograrlo y nosotros estamos contribuyendo a través de mejorar las capacidades de las municipalidades en estos tipos de instrumentos. En otras palabras, estamos trabajando juntos en la gobernanza multinivel, en donde desde el gobierno nacional damos una serie de inducción, capacitación, ideas, pero es el gobierno local el que las asume realmente, el que las revisa, el que eventualmente las ejecuta. Entonces, eso ha sido una contribución importante. Adicional, estamos estudiando potencial regulación muy especialmente asociada a lo que es vivienda de interés social, pero desde la orientación de la construcción sostenible, que sin duda será un aporte importante para no solamente la vivienda de interés social, aunque nosotros la estamos planteando para tal uso, pero será un aporte muy importante para todo lo que es la construcción de edificaciones y vivienda en general. Estas contribuciones se unen a todo un trabajo de coordinación desde el sector, en donde no solamente estamos los que estamos aquí como el INBU, sino también en la Comisión Nacional de Emergencia, el mismo INDER, que no estamos en este momento involucrándolo porque no pertenece a la gran área metropolitana su orientación, sino es más rural, pero tiene que ver necesariamente con el desarrollo rural y con el ordenamiento del territorio rural, y con ellos también hemos venido trabajando. Entonces, nuestras contribuciones desde el Ministerio de Vivienda se orientan en una gran sombrilla, que es nuestra política pública de ordenamiento territorial y vivienda, desde la cual nacen una serie de diferentes proyectos e iniciativas. Y una muy importante que mencionó también don Tomás, se relaciona con lo que nosotros denominamos bonos comunales, que no es más que la traducción de esa frase que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones basadas en la naturaleza tiene que ver mucho precisamente con espacios públicos, tiene que ver con tramas más verdes, y nosotros a través de nuestros programas de bono comunal ayudamos y trabajamos con las municipalidades en una gran coordinación con estas en proyectos específicos que van a ser no solamente espacios públicos y que van a ayudar a todo lo que tiene que ver con la parte más social, la convivencia, sino también muy especialmente con lo que es la atención de la ciudad desde la perspectiva verde y desde la perspectiva de la resiliencia.
Tenemos en este momento algunos proyectos importantes, ya lo comentaba don Tomás, pero hay otros en las diferentes ciudades y que ayudan precisamente tienen esa intención. Entonces, desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, amén de lo que nosotros realizamos muy específicamente en coordinación con planes reguladores y demás, pues también estamos con algunos proyectos más específicos y muy especialmente, como mencionaba, asociados a los retos que yo considero retos importantes para lograr la meta planteada. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, al ministro de Ambiente, por favor, para cerrar ya el evento y luego proyectaríamos nuevamente el video. Sí, muchas gracias. Son varias las contribuciones concretas del MINAC, pero primero quisiera decir en 15 segundos que esta iniciativa para trabajar en esta transición hacia ciudades verdes y sostenibles en la GAM es la punta de lanza, sin duda, la que nos va a ayudar en el corto plazo a dar los siguientes pasos en las cabeceras de provincias y en otros puntos importantes urbanos, urbano-costeros y cabeceras de provincia en Costa Rica. Así que no estamos dejando en el olvido este desarrollo urbano en cabeceras de provincia y en otros sitios que todavía tenemos una oportunidad en términos de escala y abordaje para evitar lo que tenemos hoy en la gama. Lo segundo que quería decir es que el Ministerio de Ambiente se creó hace 35 años para resolver problemas ambientales que estaban en lo rural. Y hoy el MINAE ve hacia lo urbano como una de las altas prioridades ambientales y de sostenibilidad. Y en ese sentido, este proyecto es producto de esa gran transición, toda vez que el MINAE fue creado para resolver problemas en lo rural. Y que pues esa experiencia en términos del abordaje institucional y soluciones se trasladan ahora hacia lo urbano, jugando un papel importante, y que en concreto hay dos temas que me parece que son importantes comentar la tarde de hoy, y uno es que la estructura regionalizada que tiene el MINAE, particularmente en el SINAC, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que fue creado hace 25 años con una visión de manejo de recursos naturales en lo rural, no nos da la oportunidad institucional de poder complementar todo lo que los otros ministerios e instituciones autónomas que participan en este diálogo están haciendo en lo urbano. Nosotros tenemos el área de conservación central, que ve todos los temas entre Paraíso y San Ramón de Alajuela, pero mucho de las responsabilidades del área de conservación central están orientadas en lo rural. Este año vamos a dar un gran paso que es consecuente con esta visión del MINAE en lo urbano, donde vamos a redefinir los linderos del área de conservación central y vamos a crear un área de conservación dentro del SINAC que tiene su competencia exclusiva dentro de la GAM, ya que el análisis que hacemos nosotros de servicios y el requerimiento de apoyo institucional se concentra en temas totalmente urbanos, y así el MINAE a través del SINAC se va preparando a tener esa institucionalidad que ve hacia lo urbano, y esto es un gran cambio institucional y que yo quiero resaltar. Y lo otro es que si nosotros vemos lo que tenemos en términos de cobertura forestal, en el video se decía que entre Paraíso de Cartago y San Ramón de Alajuela tenemos hasta un 45% del uso del suelo con cobertura forestal. Es correcto, hay una gran cantidad de bosques, algunos de ellos muy importantes biológicamente, bosques que resistieron a la tala y la deforestación en el Valle Central para la siembra del café hace 150 años, que son remanentes muy importantes desde el punto de vista biológico, y son áreas que están protegidas desde los años 80 a través de zonas protectoras y reservas forestales, que en el contexto de este proyecto vamos este mes a suscribir un decreto ejecutivo creando una nueva categoría de área silvestre, en este caso urbana, muy diferente a todo lo que hacíamos en el pasado, que lo que busca es proteger biodiversidad, el recurso maderable o fuentes de agua. Ahora estamos creando una nueva categoría de manejo, de uso del suelo, que complementa esa conservación de la biodiversidad, pero con resaltando
el uso para el disfrute y la recreación de las personas que viven en la GAM. Tenemos varios miles de hectáreas en reservas forestales y zonas protectoras. Cito el caso de La Carpintera, Cerros de Escazú, El Rodeo, la Reserva Forestal de Grecia, de Salitral y Desamparados. O sea, hay una gran cantidad de áreas protegidas que con esta nueva categoría vamos a dar un salto hacia una visión muy diferente de crear esos pulmones verdes en lo que va a ser la gran gama al año 2030, que van a estar interconectados con todos estos esfuerzos que venimos haciendo de corredores interurbanos en la gran área metropolitana. Creo que este es uno de los aportes más inmediatos, pero más sustantivos que podemos dar desde el Ministerio del Ambiente. Muchísimas gracias, ministro. Queremos agradecer al resto de panelistas, a la primera dama, a la ministra de Vivienda, a INBU, a los titulares también del municipio de San José, de la gran área metropolitana, también a la viceministra y al IFEM. Queremos, como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, agradecerles la oportunidad que nos han dado para seguir construyendo este sueño y esta realidad de avanzar hacia ciudades más sostenibles. Con esto quisiéramos cerrar y les invitamos a que disfruten una vez más del video. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. El proyecto Transición a una economía verde urbana generando beneficios ambientales globales es una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Unión Mundial para Conservación de la Naturaleza y de Conservación Internacional. Es financiada por el Fondo de Medio Ambiente Mundial y se ejecutará entre los años 2021 y 2026. Se enmarca en el esfuerzo nacional de reactivación económica tras la pandemia del COVID-19 y tiene por objetivo lograr una reactivación económica descarbonizada en el gran área metropolitana a través de la reforma fiscal y de políticas y la planificación urbana integrada sostenible. En el gran área metropolitana se concentra el 63% de la población del país y el 78% de la fuerza laboral, actualmente golpeada por el impacto económico y social de la pandemia. También es el epicentro de problemas económicos, sociales y ambientales. Hasta un 21% del ingreso del gobierno central depende del consumo de hidrocarburos. La emergencia del COVID-19 ha reducido ese consumo y así la capacidad financiera del Estado de enfrentar los desafíos de la crisis en la ciudad. Un 46% de la población se desplaza todos los días de un cantón a otro, en autos con pocos pasajeros o en transporte público muy centralizado, generando congestionamientos que le cuestan al país un 3.8% del Producto Interno Bruto. El aumento en los tiempos de viaje en horas pico creció 40% en 4 años. La mayor parte del alcantarillado de la ciudad vierte agua no tratada en los ríos. Al 2050 se proyecta un aumento de temperatura promedio de hasta 1.5 grados centígrados. El Valle Central, que fue de las zonas más biodiversas del país, ahora solo tiene un 45% de cobertura arbórea, pero está fragmentada y degradada. Finalmente, hay insuficiente capacidad de los municipios de ejecutar fondos o recaudar tributos que asistan la generación de empleo y la reactivación económica. Estos son algunos de los problemas que se propone resolver. Al 2026, el proyecto habrá invertido más de $10 millones de cooperación internacional y más de $90 millones de contrapartida doméstica para beneficiar al menos 2.100.000 personas en 20 cantones, restaurar 2.400 hectáreas con cobertura forestal y contar con 17.400 hectáreas de tierras con prácticas mejoradas, incluyendo trama verde en corredores biológicos interurbanos y huertas urbanas. Reducir más de 1.300 toneladas métricas equivalentes de carbono por acciones en el sector transporte, residuos sólidos y tratamiento de aguas servidas. Para lograr estas metas globales, se proponen 4 componentes. El primero tiene por resultado que gobiernos locales y el nacional fortalezcan instituciones, procesos y capacidades para llevar a cabo reformas basadas en evidencia y una planificación integrada sostenible en la gran área metropolitana.
Esto se verificará al lograrse 5 acuerdos multisectoriales relativos a saneamiento de aguas, movilidad sostenible, planificación urbana y planes de gestión de corredores biológicos interurbanos. Se propondrán 6 reformas legislativas para reducir emisiones y pérdida de biodiversidad en paisajes urbanos. Finalmente, se espera mejorar la capacidad institucional de municipios para implementar estas reformas y mejorar la planificación urbana sostenible. El segundo componente resultará en gobiernos locales y el nacional, realizando inversiones integradas sostenibles, bajas en carbono, resilientes para la conservación y restauración de tierras. Esto se medirá por la tasa de cambio de diversidad de aves, por el aumento de área total de cobertura forestal en zonas de intervención y según la abundancia de macroinvertebrados bentónicos y el índice físico-químico de ríos. El tercer componente logrará reducir la brecha financiera para implementar el Plan Nacional de Descarbonización en lo concerniente a restauración del paisaje urbano, movilidad eléctrica, manejo de residuos sólidos y de aguas residuales. También generará nuevos empleos verdes con igualdad de género. Esto se verificará con la generación de al menos $10 millones adicionales producto de la operacionalización de instrumentos legales desarrollados en el componente 1. Se verificará también con el aumento de financiamiento municipal producto de nuevas tarifas e impuestos municipales que se destinen a la reactivación económica, generación de empleos verdes y enverdecimiento de la industria, manufactura y los servicios. El cuarto componente procura que las soluciones y mejores prácticas generadas sean compartidas en la Plataforma Global para Ciudades Sostenibles, otros eventos globales y comunidades de práctica. Este proyecto forma parte de una iniciativa global liderada por ONU Ambiente, que involucra varias ciudades en diversos continentes, facilitando estos intercambios. Con esta iniciativa y con la colaboración de todas las instituciones y socios participantes, transformaremos el gran área metropolitana en una ciudad sostenible y resiliente, marcando el camino para la transición del país hacia una economía verde, descarbonizada, inclusiva y en igualdad de género.